Hola, hola, mis seriéfilos turcos. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en mi canal. Siento una emoción tremenda cada vez que sé que están ahí, listos para sumergirnos juntos en este universo de pasión, intriga y, como no, muchísimo drama. ¿Están preparados para una inyección de adrenalina turca? Porque hoy, señoras y señores, vamos a subir la apuesta. Prepárense para destapar secretos, desentrañar romances prohibidos y analizar los escándalos que han sacudido los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. En este vídeo, no solo vamos a repasar algunas de las series turcas que nos han robado el aliento, esas que nos han mantenido pegados a la pantalla con el corazón latiendo a 1000 por hora. No. Hoy vamos a ir más allá. Vamos a diseccionar los personajes, a analizar las tramas secundarias que a veces pasamos por alto y, lo más importante, vamos a hablar de los entresijos del mundillo de las celebridades turcas. Hande Erçel, Kerem Bürsin, Serine y Sarkaya, nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, nombres que han protagonizado romances de ensueño y también escándalos que han dado la vuelta al mundo. Y por supuesto, no podemos olvidar a nuestro misterioso collar, ese accesorio que parece ser la llave que abre la puerta a un laberinto de secretos y pasiones ocultas. ¿Listos para descifrarlo? Agárrense fuerte porque esto va a ser un viaje de emociones fuertes. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información jugosa, tengo que recordarles lo más importante. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Si aman las series turcas tanto como yo, si disfrutan de los chismorreos de celebridades, y si quieren estar al día de todo lo relacionado con la fascinante cultura turca, este es su rincón en Internet. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán ni una sola de mis actualizaciones. Y por supuesto, regálenme un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es mi combustible, mi motivación para seguir investigando, analizando y trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Cada like, cada comentario, cada suscripción me llena de alegría y me impulsa a crear vídeos aún mejores para ustedes. Ahora sí, basta de preámbulos y vamos al meollo de la cuestión. Empecemos con esa serie que nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales, una serie que catapultó a sus protagonistas al estrellato y que nos dejó con el corazón dividido entre el amor y el odio. Asterisco asterisco Senkalkapm, el romance que traspasó la pantalla asterisco asterisco. Senkalkapm, solo el título ya evoca imágenes de flores, risas, miradas cómplices y por supuesto mucha química. Esta comedia romántica fue un auténtico fenómeno, una explosión de alegría que conquistó a audiencias de todo el mundo. Y no es para menos porque la serie tiene todos los ingredientes para el éxito, una trama fresca y original, personajes entrañables y sobre todo una química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recordemos la historia. Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, ve cómo su beca se esfuma por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a aceptar un trato descabellado, fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. ¿Qué podría salir mal? La serie es una montaña rusa de emociones. Pasamos de la risa a la tensión en cuestión de segundos. Los diálogos son ingeniosos, las situaciones son hilarantes y los momentos románticos son, los momentos románticos. Es imposible no enamorarse de Eda y Serkan, de su evolución, de su lucha contra sus propios miedos y de la forma en que terminan descubriendo el amor donde menos lo esperaban. Pero Senkalkapm es mucho más que una simple comedia romántica. La serie también explora temas importantes como la amistad, la familia, la ambición y la superación personal. Vemos a Eda luchar por sus sueños, a sus amigas apoyándola incondicionalmente y a Serkan aprendiendo a conectar con sus emociones y a valorar las relaciones humanas. Y ahora llegamos al punto clave, la relación entre Hande y Kerem. Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las historias de amor más queridas y comentadas de Turquía. Los fans estaban enloquecidos analizando cada foto, cada entrevista, cada mirada, querían saberlo todo sobre Hanke. Y es aquí donde entra en escena nuestro famoso collar. Se dice, se rumorea, se comenta que Kerem le regaló un collar muy especial a Hande durante el rodaje de la serie. Un collar que ella lució en numerosas ocasiones fuera del set, un collar que se convirtió en un símbolo de su amor, de su conexión, de su felicidad. Un collar que, después de su ruptura, se transformó en un recordatorio de los momentos felices que vivieron juntos, en un objeto cargado de melancolía y de preguntas sin respuesta.
¿Dónde está ahora ese collar? Lo guarda Ande como un tesoro preciado. ¿Lo vendió? Lo devolvió a Kerem. El misterio continúa. Se rumorea que el collar está guardado en una caja, un silencio metálico sobre un amor que cautivó a millones. La serie nos muestra el romance ideal, pero la realidad detrás de las cámaras siempre es más compleja, más humana y a veces más dolorosa. Y no olvidemos la banda sonora de Senkalkapm. Es una maravilla. Las canciones son pegadizas, emotivas y encajan a la perfección con el ambiente de la serie. Cada vez que escucho alguna de esas melodías, me transporto de nuevo a los jardines de Estambul, a las oficinas de Art Life y, por supuesto, a los brazos de Serkan Bolat. *** Fi, el lado oscuro del espectáculo y la fama ***. Ahora, cambiemos radicalmente de tercio y adentrémonos en un universo mucho más oscuro y perturbador. Dejemos atrás la comedia romántica y preparemos nuestros nervios para un drama psicológico con toques de erotismo que nos dejará sin aliento. Fi es una serie protagonizada por la talentosísima Serine Sarkaya, el apuesto Mehmet Günsur y el controvertido Ozan Güven. Una serie que nos hará cuestionar los límites de la obsesión, la ambición y el poder. Fi es una adaptación de una trilogía de libros y nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que lo tiene todo, éxito, carisma y una legión de admiradores. Pero Can esconde un lado oscuro, una obsesión enfermiza por Duru, una joven bailarina aspirante que lucha por alcanzar sus sueños. La serie es un viaje a las profundidades de la psique humana. Los personajes son complejos, atormentados y tienen secretos oscuros que se van revelando a medida que avanza la trama. Serine Sarkaya nos regala una interpretación magistral de Duru, mostrándonos tanto su vulnerabilidad como su fortaleza. Mehmet Günsur está impecable como Can Mañay, un personaje fascinante y repulsivo a partes iguales. Aunque Fi no está directamente relacionada con Hande o Kerem, la serie nos muestra el lado más oscuro del mundo del espectáculo y la fama. Las presiones, las envidias, los sacrificios que deben hacer los artistas para alcanzar el éxito, todo se expone sin tapujos. Vemos cómo Duru debe lidiar con la competencia, con los abusos de poder y con la manipulación. Vemos cómo Can Mañay utiliza su posición para conseguir lo que quiere, sin importarle las consecuencias. Y hablando de escándalos, Fi también generó controversia por sus escenas explícitas y su trama que aborda temas como la infidelidad, la manipulación y la violencia psicológica. Algunos críticos la tildaron de sensacionalista y provocadora, mientras que otros elogiaron su valentía y su capacidad para abordar temas tabú. Un dato curioso sobre Fi es que se estrenó exclusivamente en una plataforma digital, rompiendo con el formato tradicional de las series de televisión turcas. La serie tuvo un gran éxito tanto en Turquía como a nivel internacional, consolidando la carrera de Serine Sarkaya como una de las actrices más talentosas del país. Serine demostró que es mucho más que una cara bonita, que tiene un talento inmenso y que es capaz de interpretar personajes complejos y desafiantes.